Bueno, pues en esta mañana vamos a comenzar y le pido al Señor que me dirija, porque lo hago con mucho temor, y que tengáis misericordia y paciencia conmigo, ¿vale? No empecéis a tirar cosas ahora mismo. Bueno, un hombre se acercó a otro y le dijo, oiga, ¿usted es bombero? Le dijo, pues sí. ¿Cómo se ha dado cuenta? Pues ha sido fácil. Por su forma de hablar, por su expresión, por su forma, por cómo se ha desenvuelto en la situación, cómo ha actuado. Bueno, y también por el casco, por las botas, por la manguera, por el uniforme. Cuando vemos a una persona vestida de paisano, no podemos identificar si pertenece a un cuerpo o no pertenece a un cuerpo. Pero cuando lo vemos con su uniforme, podemos identificar incluso a qué cuerpo pertenece. Si es policía, si es guardia civil, si es enfermero o si es bombero, ¿no? Nosotros pertenecemos a un cuerpo, al cuerpo de Cristo. Y como tales, tenemos que estar vestidos conforme al cuerpo al que pertenecemos, hablando espiritualmente, ¿no? Para que no se nos pueda identificar, para que podamos dar testimonio de eso. Somos hijos de Dios por medio de Cristo y pertenecemos a un cuerpo. Él nos ha creado diferentes. Somos totalmente diferentes los unos a los otros. No hay nadie en este mundo igual a ti. Pero en la diversidad, Él quiere que andemos en igualdad dentro de su cuerpo. Y nos manda en su palabra que nos vistamos de una determinada manera. Pongamos un ejemplo. Todos somos diferentes, ¿no? Tenemos nuestro estilo, nuestra forma, nuestros gustos. Nos gusta un color, a otro nos gusta otro, ¿no? Pero imagínate que te invita a un evento muy importante, donde ese evento se exige, hay un protocolo y se exige ir vestido de etiqueta. A nadie se le ocurre ir vestido como si fuese a ir a hacer deporte, con un chándal, con zapatillas de deporte, o como si fuese tu estilo de vestir, ya sea informal, ya sea rapero, ya sea casual, o como si fuese ir a la playa con tu camiseta, tu bañador y tu chancla. Porque si lo haces de esa manera, cuando llega a la puerta no te van a dejar pasar, pues no vas vestido conforme al protocolo, no vas vestido de etiqueta. Pues algo parecido pasa en el reino de Dios, ¿no? Quiere que vayamos todos vestidos, hablando espiritualmente, de una determinada manera. Y la prueba la tenemos en la palabra. ¿Os acordáis de las bodas? Que había un gran banquete y había uno que no estaba vestido de boda. ¿Qué pasó con él? Lo cogieron y lo echaron fuera. Pues eso nos puede ocurrir si no vamos vestidos conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que tenemos que estar vestidos en este evento tan grande que es andar en su reino y como cuerpo de Cristo. Y lo tenemos que hacer de una determinada manera, como hemos dicho. Si queréis saber cómo tenemos que vestirnos, la palabra de Dios nos lo dice. Si queréis, me acompañáis a Colosenses, capítulo 3, del versículo 12 al 15. Y lo voy a leer yo para que así se pueda grabar. Dice la palabra del Señor: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Palabra del Señor. En esta mañana vamos a desarrollar este pasaje, parte del pasaje en 3 puntos. El primer punto, nuestra identidad. Segundo punto, nuestra vestidura. Tercer punto, nuestro llamado. Nuestra identidad, nuestra vestidura, nuestro llamado. ¿Por qué Pablo le está escribiendo esta carta a los colosenses? Porque la iglesia de Colosa había problemas, había dificultades. Sobre todo,
había una relación mal entre la comunión con los hermanos. Y si nos vamos un poco antes, viendo un poco el contexto al principio del capítulo, podemos leer en el versículo 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales, porque habéis muerto a vuestra vida, habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Pablo está diciendo esto porque en los primeros versículos nos está hablando que estaban mirando más las cosas terrenales que las cosas celestiales, que las cosas de arriba, y que ellos estaban en una condición y que su condición estaba en Cristo y no podían estar en las cosas terrenales. Habían sido resucitados con Cristo y su vida estaba en Cristo y debían buscar las cosas de arriba y no las cosas de este mundo, ¿no? Y hay un contraste entre el versículo 1 y el versículo 3. En el versículo 1 dice que hemos resucitado con Cristo, hemos vuelto a nacer. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora somos una nueva criatura, como nos dice también 2 Corintios 5:17, que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, son todas hechas nuevas. Y en el tercero nos dice, habéis muerto. Es decir, por un lado nos está diciendo que hemos resucitado, que hemos vuelto a vivir, y por otro lado nos está diciendo que hemos muerto. Pero hemos muerto... Vale. Pero hemos muerto... ¿Se escucha bien? ¿Sí? Pero hemos muerto a nuestra vieja naturaleza, a nuestra vana manera de vivir, a las cosas de este mundo, a las cosas terrenales. Ahora nuestra vida, como dice, está escondida, está encerrada, está guardada con Cristo en Dios. Tenemos que estar en Cristo para poder estar en Dios. Teniendo esta posición, los colosenses ya habían muerto a este mundo y tenían una nueva vida en Cristo. Ellos tenían que poner su mira en las cosas de arriba y dejar las cosas terrenales. ¿Por qué Pablo le está diciendo estas cosas? Bueno, los colosenses eran los habitantes de Colosa. Era una ciudad no muy grande, a unos 170 kilómetros, algo así, de Éfeso, en la parte interior. Es decir, que era una ciudad pues campesina, que había agricultura, ¿no? Y la gente pues no tenía una doctrina muy depurada, muy fina, muy sofisticada, ¿no? Era gente brusca, gente agresiva, gente que era violenta, ¿no? Y aparte de eso, pues ellos, pues, al no tener una doctrina muy depurada, pues adoraban mucho, tenían una mezcla de muchas cosas. Ellos practicaban el animismo, que era que adoraban cosas de la naturaleza. Por ejemplo, pensaban que un árbol se movía porque había una deidad o un dios que lo movía. Adoraban las aguas, las cosas de la naturaleza como la lluvia, los relámpagos, los truenos. Pensaban que eran cosas o manifestaciones de las deidades, ¿no? Aparte de los problemas que tenían toda la iglesia, de los falsos maestros, de la doctrina que le llevaban, de que tenían que judaizarse, también habían negado lo que es la superioridad de Cristo, pensaba que Cristo no era suficiente, que Cristo era una deidad que estaba en los cielos, pero bueno, como muchas deidades, ¿no? Que tenían que guardar las fiestas, que tenían que guardar los días, que tenían que apartarse de algunos alimentos. Y aparte de su forma de ser, pues todo eso chocaba y había problemas, ¿no? En el versículo 5 del capítulo dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Le dice que todas estas prácticas son idolatría, que aunque se vean como pecados, eso crea una idolatría hacia el creyente, porque lo está poniendo delante de Dios, y todo lo que pongamos de mayor importancia o delante de Dios es idolatría para nosotros. Y todas esas cosas los colosenses la habían dejado hacer morir. Es decir, cuando decimos hacer morir es que deja de existir, ¿no? Se habían apartado de esas cosas, ¿no? Pero todavía había otras cosas que ellos también
practicaban, que no eran tan escandalosas, pero como las anteriores, pero que eran un obstáculo para el crecimiento como creyente y la comunión y la relación dentro de la iglesia. Por ello Pablo los anima, los exhorta a que deben de dejar también esas prácticas del viejo hombre y ser revestidos del nuevo creyente conforme a la imagen de Cristo, el cual, como dice la Escritura, se va renovando hasta el conocimiento pleno, que es el fin de nuestra meta, donde no hay acepción de personas, donde no hay diferencia de personas. Y esto lo sabe Pablo porque aunque a él no fundó la iglesia, se cree que fue Epafras, cuando va a visitarlo le reporta todos los problemas que hay en esa iglesia, con todas las dificultades que se estaban encontrando, ¿no? Y entonces Pablo le redacta la carta a los colosenses, ¿no? Y esta carta la podemos dividir en dos partes. Una parte doctrinal, que es el capítulo 1 y 2, que habla de la supremacía de Cristo, de que todo está reconciliado en Cristo, tanto los cielos y la tierra. Y la parte práctica, que empieza en el capítulo 3 y parte del 4, donde debemos de toda esa doctrina que hemos recibido, ponerla en práctica, ¿no? Y andar como creyentes, como hijos de Dios, ¿no? Y ahí es donde vamos a empezar, a partir del capítulo 10, que es los versículos que hemos leído anteriormente. Entonces empezamos con el primer punto, nuestra identidad. ¿Acordáis? Nuestra identidad, nuestra vestidura y nuestro llamado. Primer punto, nuestra identidad. Versículo 12, principio del versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Teniendo en cuenta lo anterior que hemos dicho, tenían que revestirse de un nuevo hombre, dejando la vieja naturaleza que tenía. Tenemos que vestirnos apropiadamente y andar en integridad y obediencia dentro del reino de Dios. Como parte del cuerpo al que pertenecemos. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, como hemos dicho, porque hemos sido escogidos. La Escritura nos dice que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y hemos sido escogidos con un propósito. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fuimos escogidos en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, para ser santos, concepto que veremos más adelante, y sin mancha delante de Él. Esto es algo que nosotros no hemos adquirido por nosotros mismos o porque lo merezcamos. Es una gracia de Dios, es un don de Dios, es por su voluntad y por su misericordia que lo hemos recibido. En nuestra condición caída, pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como hemos dicho, y apartados de la gloria de Dios, como dicen las Escrituras, es imposible tener acceso a la gloria de Dios. Solo a través y estando en Cristo que podemos adquirirlo. Es por su sacrificio en la cruz que podemos ser justificados delante del Padre. Él pagó nuestros pecados, ha satisfecho la justicia de Dios. Y es a través de Él que podemos estar sin mancha delante de Él. Por Él y a través de Él que podemos estar sin mancha delante de Él. Efesios 5:27 nos dice, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nosotros, por medio de la obra de Cristo, hemos sido escogidos, un pueblo adquirido por Dios, con un propósito que nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un versículo que conocemos perfectamente, que hemos oído infinidad de veces, pero que entraña unas grandes verdades. Y a mí me llama la atención porque dice, mas vosotros sois linaje escogido, coma, real sacerdocio, coma, nación santa, coma, pueblo adquirido por Dios. Es decir, va parándose en cada atributo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que lo tengamos en cuenta.
Y vamos a desarrollarlo solo un poco. Nos dice linaje escogido. Ya no es por un linaje específico como fue el linaje de Abraham, que cogió al pueblo, no cogió a todos los pueblos. Él cogió a un hombre, a Abraham, y a su linaje, como su nación, como su pueblo. No es por raza, ya por medio de Cristo, todos los que Dios ha escogido somos sus hijos, somos parte de su pueblo. No necesitamos ser de la descendencia de Abraham, no necesitamos ser judíos, ya somos un pueblo adquirido por Dios, ¿no? Es por su voluntad, es por su gracia, es por su misericordia que hemos sido escogidos como parte de su pueblo. Dice, real sacerdocio. Antes los sacerdotes eran los que intercedían entre pueblo y Dios. Y solo el sumo sacerdote una vez al año tenía el privilegio de poder entrar en la presencia de Dios para ofrecer el sacrificio para cubrir el pecado del pueblo. Nosotros como real sacerdocio tenemos libre y constante acceso a la presencia de Dios. Y eso es algo que nadie ha tenido, solo Cristo. Y por medio de Cristo nosotros podemos ser real sacerdocio. ¿Ven? Nación santa. Somos un pueblo. Somos una nación. No somos individuos que creen uno por aquí y otro por allá. Somos una nación con una identidad. Y somos santos porque hemos sido apartados. No somos como las demás naciones. Somos una nación en el Señor y para el Señor. Con una responsabilidad de no contaminarnos con los otros pueblos, con las otras naciones. Podemos estar como estaba la nación de Israel, pero no contaminarnos con la iniquidad y la idolatría de otras naciones, porque estamos y somos del Señor. Adquiridos por Dios. Dios nos ha tomado, Dios nos ha adquirido. No ha sido por nosotros, no nosotros hemos tomado la decisión de que Dios nos pueda adquirir. No hemos dado el consentimiento, Dios nos ha adquirido y ha sido por su gracia, por su voluntad y porque ha querido. Ha cogido a uno y no ha cogido a todos, sino ha cogido a los que Él ha creído, ¿no? Esa es su soberanía y ha sido por gracia y por su voluntad hacia nosotros. Romanos 9:15 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios es soberano. Él se compadece del que quiere compadecerse y tiene misericordia del que tenga. Nosotros lo vemos injusto porque lo vemos con una mente humana, pero Dios es soberano para hacer, porque todo es de Él. Y si tú coges una cosa y no coges otra, es porque tú tienes voluntad de coger esa cosa, porque es tuya. Para anunciar las virtudes. ¿Las virtudes de quién? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mirad, hermanos, que dice a su luz, no a la luz, no a la sabiduría, no al conocimiento, no a la luz de este mundo, sino a su luz. A la luz de Él, es decir, a su verdad, a su reino, a su palabra. Y nos dice, y fuera de Él hay tinieblas. Juan 8:12 nos dice, yo soy la luz del mundo. Y en Juan 12:46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. El Señor es la luz. Y nosotros como hijos, Él nos dice, tenéis que ser luz en este mundo. Y la luz se pone arriba, no se esconde debajo del talmud, se pone el candelero para que ilumine. Y nosotros tenemos que iluminar como hijos de luz. Somos sus representantes, somos los que tenemos que dar testimonio como iglesia del Señor. Escogidos de Dios, santos. Santo significa apartado, puesto a un lado, puesto aparte. Como hemos leído anteriormente, hemos sido escogidos y hemos sido santificados.
hemos sido puestos aparte. ¿Para qué? Para que podamos ser parte del pueblo de Dios, para que no nos contaminemos, para que andemos en obediencia a Él, a lo que Él nos ha mandado. Y esto es algo que ha costado mucho. Ser santo delante de Dios no salió gratis. No hay nada gratis en este mundo. Si hay algo que te dice, esto es gratis, puede que a ti no te cueste nada, pero a alguien sí le ha costado algo. Y a nosotros la salvación, ser santo, ser adquirido por Dios, no ha salido gratis. Tú no has tenido que pagar nada, pero alguien sí ha tenido que pagar, y mucho, y ha sido nuestro Señor. Él se humilló a sí mismo, dejando su gloria, su deidad, haciéndose hombre como nosotros y morir por nuestros pecados en la cruz. Como nos dice Filipenses 2, del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es el precio que costó nuestra salvación. Como escogidos de Dios, tenemos que ser santos. Es un mandato del Señor. Ser santos como yo soy santo. En Levítico 19:2 le habla al pueblo de Israel. Dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ya le estaba hablando al pueblo de Dios. ¿Y nosotros qué somos? ¿Somos pueblo de Dios? Somos el pueblo de Dios, ya no es Israel, ya todos somos integrados, somos reconciliados, somos adoptados dentro del pueblo de Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios, nos dice Hebreos 12:14. Y por último, somos amados. Nosotros no tenemos nada de amor. No tenemos nada de amor. Ni merecemos ser amados. Pero como pueblo de Dios, como escogidos en Cristo, por medio de su obra, podemos ser amados. Es decir, Dios ama a su Hijo. Y le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nosotros en Cristo podemos ser amados. Y nos lo dice la Escritura. En Efesios 1, 5 y 6 nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos ama porque ama a su Hijo. Y nosotros estando en Cristo nos puede amar. Si estamos fuera de Cristo, olvídate. Somos aceptos en el amado. Si podemos amar es porque Él nos amó primero. Y este es el amor verdadero, el verdadero amor. Que estando nosotros muertos de nuestros delitos y pecados, se compadeció de nosotros y derramó de su gracia para poder ser aceptos en su Hijo Jesucristo. Enviando, como hemos dicho, a su Hijo amado para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. Y por medio de la obra expiatoria que hizo en la cruz, poder ser justificado delante de Él. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo. Y eso es un privilegio que no todo el mundo tiene, porque hemos sido escogidos. Hemos sido amados y hemos sido santificados, hemos sido santos por su gracia. Segundo punto, nuestra vestidura. Seguimos con el versículo 12 hasta el 14. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviese queja contra otro.
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestiros de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué Pablo nos dice que tenemos que vestirnos de esa determinada manera? Porque como hemos leído anteriormente, la iglesia de Colosas tenían problemas de convivencia, tenían problemas de relación. Si leemos en el versículo 8-9, nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Cuando decimos vestidos de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, ¿a qué nos suena esto? ¿No nos suena a los frutos del Espíritu? Y nos dice que nos vistamos. En este punto yo voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, estamos hablando de nuestra vestidura. Y vamos a vernos cómo nos vestimos nosotros. Nos vestimos con nuestra ropa interior, con nuestra vestimenta y con nuestra ropa de abrigo, ¿no? Ponemos también abrigo, ¿no? Y estos puntos los vamos a desarrollar sobre esos conceptos para que tengamos un mayor entendimiento. Y vamos a hablar ahora de nuestra ropa interior. Estamos hablando que todas estas palabras nos suenan, todas estas virtudes o calificativos nos suenan al fruto del Espíritu, que es nuestra vestidura interior. El Espíritu, cuando viene, somos hijos de Dios. Cuando Cristo toca nuestra vida, dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y empieza a desarrollarse y nos hace renacer y nos hace una nueva criatura. Como dice Gálatas 5:21, nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nos fijamos bien, estas cualidades que hemos dicho, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, son cualidades o virtudes del fruto del Espíritu, tienen que ver con la relación y con la comunión dentro del cuerpo, dentro de la iglesia. Cómo nos tratamos los unos a los otros, ¿no? Por ello tenemos que vestirnos de entrañable misericordia, que es el carácter compasivo hacia el prójimo. Es la piedad. Viene de la raíz miseria. Y la palabra está formada por miseria y cordia. Miseria y cordia de corazón. Es tener en el corazón las necesidades, los padecimientos, los sufrimientos de los demás, ¿no? Benignidad, buscando lo bueno hacia los demás. Viene de la raíz de bueno, de bondad. Humildad, ser modesto, sumiso, tolerante. Viene de la raíz de bajarse o del concepto de bajarse al mismo nivel. De bajarse al mismo nivel que la persona que tienes a tu lado, ¿no? De no ser altivo, de no tener más estima del que debes de tener, ¿no? Mansedumbre es amabilidad, tranquilidad. Viene del concepto de gentileza, cortesía. Paciencia, resistencia ante las circunstancias. Aguante con gozo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque viene del concepto de la capacidad de sufrir mucho. Estas virtudes que solo el Espíritu Santo nos puede dar a nosotros, no es algo que nosotros podamos adquirir o lo que tengamos, ¿no? Sino que es el Espíritu Santo mandado por el Señor que viene a nuestras vidas. Cuando somos hijos suyos y somos parte de su reino. Y tiene como el fin moldearnos y edificarnos y crecer conforme a su carácter dentro del cuerpo de Cristo. Soportando y perdonando unos a otros. Esto está dentro de lo que es la relación y la comunión dentro de la iglesia, el trato de unos con otros, ¿no? Eso lo podemos ver como nuestra vestidura exterior, que es la que se nos ve, ¿no? Soportando unos a otros. Hermano, hay que tener mucha templanza, que es
parte del fruto del Espíritu, es decir, dominio propio. Y también desarrollar los otros atributos que hemos dicho para soportarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos difíciles, somos complicados, somos distintos el uno al otro. Diferentes caracteres, diferentes opiniones, diferentes formas de ser. Como se dice aquí, somos de nuestra padre y de nuestra madre. Somos totalmente diferentes y tenemos que convivir como un cuerpo, como iglesia. Y eso a veces es muy difícil, la convivencia es difícil. Para eso el Señor nos tiene que ir moldeando y puliéndonos. Y para eso tenemos que poner en práctica estas virtudes del Espíritu que hemos mencionado anteriormente y que nos dice Pablo. Podemos tener quejas, podemos tener algo contra un hermano, podemos tener dificultades de relación con un hermano, pero todas esas cosas tenemos que ponerla aparte. Aunque no somos perfectos, aunque cometemos errores, tenemos que soportarnos los unos a los otros. Y el Señor nos dice que incluso tenemos que perdonarnos los unos a los otros, como Cristo también nos perdonó, porque pone como ejemplo Cristo. Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cristo tiene potestad para perdonar los pecados, nos dice en Marcos 2:10. Perdonándonos unos a otros, nos dice la palabra. ¿Por qué nos tenemos que perdonar unos a otros? Porque es un mandato del Señor. Y si no lo hacemos, como comentábamos en Retamar hace una semana, Él no nos perdonará. Y si el Señor no nos perdona, estamos perdidos, estamos condenados. Si recibimos perdón del Señor, si recibimos bendición, tenemos que ser de bendición. Si recibimos perdón, tenemos que perdonar. Porque estamos reflejando o queremos reflejar la imagen de Cristo. Y si no perdonamos, tenemos unas consecuencias. Marcos 11:26 nos dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Lo que estábamos hablando. Y aparte de eso, no podemos tener comunión, podemos tener una relación sana con Dios si no tenemos una buena relación con nuestro hermano. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios teniendo un conflicto con nuestro hermano? No podemos hacerlo. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano que no perdonamos? La palabra nos da un consejo práctico. Mateo 5:23 y 24 nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Si tienes algo contra tu hermano y quieres tener comunión con el Señor, quieres crecer en los caminos del Señor, primero tienes que reconciliarte. Quitar ese conflicto que tienes con tu hermano y luego buscar al Señor. Ya hemos visto nuestra vestidura interior, hemos visto nuestra vestidura exterior. Nuestra vestidura interior, que es las virtudes o cualidades del fruto del Espíritu: misericordia, bondad, mansedumbre, templanza, paciencia. Nuestra vestidura exterior, que es la comunión con los hermanos, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Pero ahora necesitamos una vestidura de abrigo. Y esa vestidura de abrigo es el amor. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Un dicho español muy antiguo dice: una buena capa todo lo tapa. Si nos abrigamos, si nos cubrimos con el amor, vamos a resistir la inclemencia. Tú imagínate que tú sales de tu casa y te has puesto tu ropa interior, te has puesto tu ropa y sales y está cayendo una lluvia y hay un viento y hace un frío, como dicen aquí, que pela.
Si tú no llevas un buen abrigo, aunque lleves un buen ropaje, vas a sufrir la inclemencia del tiempo. Pues la iglesia pasa igual. Vistámonos del vínculo, es decir, el lazo, el nudo que une del amor. ¿Por qué? Porque es perfecto. Porque si no lo hacemos, hermanos, vamos a sufrir mucho, vamos a sufrir la inclemencia del Señor. Y la palabra nos dice que tenemos que amarnos. ¿Por qué tenemos que amarnos? ¿Porque trae unidad dentro del cuerpo? Sí. ¿Porque edifica el cuerpo? Sí. ¿Porque restaura las vidas? Sí. ¿Porque sana los corazones? Sí, tenemos que amarnos por eso. Pero sobre todo por algo muy importante. Porque es un mandato del Señor. Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros, como yo os he amado. ¿Nos acordamos del segundo mandamiento? Gran mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí el Señor te dice, poniendo su ejemplo, como yo os he amado. Es un nivel muy alto, no hay excusa, porque es posible que tú puedas amar a tu prójimo como a ti mismo, pero si tú no te estimas, si tú no te quieres a ti mismo, si tú no te valoras a ti mismo, ¿cómo lo vas a hacer con tu hermano? Pero aquí el Señor dice, como yo os he amado. Ahí ya no tiene excusa. ¿Y cómo no ha amado el Señor? Como hemos leído antes, que se humilló a lo sumo y entregó su vida por nosotros. Así es como tenemos que amar, teniendo el ejemplo de Cristo. Hermanos, déjame decirte dos cosas rápidamente. La primera, no somos perfectos. Hasta que Cristo venga y nos glorifique, no somos perfectos. Somos imperfectos y vamos a cometer errores y vamos a meter muchas veces la pata. Y aunque estemos en la iglesia, nos va a pasar igual. Vamos a meter la pata y vamos a dañar a nuestro prójimo. Y nos van a dañar también. Aunque no queramos, aunque no lo hagamos con condición, pero va a pasar. El amor es la mejor medicina para poder sanar ese daño, para poder unir, para poder cubrir, para poder sanar todo ese daño que podemos recibir o que podemos hacer. 1 Corintios 13, 4, del 4 al 7, nos dice las capacidades extraordinarias que tenemos en el amor. Voy a leerla. Sí. 1 Corintios 13, del 4 al 7. Dice, mas el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor tiene esas cualidades extraordinarias que nos pueden hacer que tengamos una buena relación con los hermanos o con nuestro prójimo. Y la segunda cosa es, una vez que dejemos este mundo, ya sea que fallezcamos o que el Señor venga, todo lo que tienes, todo lo que has logrado, se quedará aquí. No te podrás llevar nada. Solo te podrás llevar una sola cosa. Sí, parte. La salvación ya la tenemos, hermano. Pero solo te podrás llevar una cosa, que es el amor de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es eterno. Jeremías 31:3 nos dice, con amor eterno te he amado. Y el amor nunca deja de ser, como nos dice 1 Corintios 13:8, a continuación de lo que le hemos leído. Pero el amor de Dios en tu vida, y eso hay que diferenciarlo muy bien, el amor de Dios en tu vida, no es amor humanista y liberal que hoy en día se mueve en medio de la sociedad, en medio de la iglesia, que nos engaña diciendo que por amor todo vale o todo se acepta. Ese amor no viene de Dios.
ese amor no viene de Dios. Ese amor viene del interés y el orgullo, el egoísmo del hombre. El amor de Dios es el amor que nos dice la palabra. Y en ella tenemos que confiar. Y ya terminando, tercer punto. Nos vamos de tiempo. Hemos visto el primer punto, que era nuestra identidad, nuestra vestidura y ahora nuestro llamado. Versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Dios. El hombre busca la paz. En este mundo se busca la paz, se hacen convenciones, se gasta muchísimo dinero en cosas para haber paz. Pero desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, que fue el mayor conflicto que hubo mundial, ¿no? El mundo ha vivido en una paz aparente, pero ha sido aparente porque ha habido muchos pequeños conflictos y ha muerto más gente en todo este tiempo de aparente paz que lo que murió en la Segunda Guerra Mundial. Este mundo no puede tener paz. En este mundo no podemos hallar la paz. Podemos tener bienestar, podemos tener tranquilidad aparente, podemos tener confianza en las circunstancias, podemos tener pues una situación agradable, ¿no? Pero no podemos tener la paz, porque esa verdadera paz viene de Dios. Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Solo Dios puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Por eso nos dice que no nos afanemos por el día de mañana, sino que pongamos todo delante de Él. Juan 14:27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Solo la paz, la verdadera paz, puede venir de Dios. El hombre te puede decir: hay paz, pero realmente no hay paz, porque el hombre siempre está en conflicto. Si no está en conflicto consigo mismo, está en conflicto con Dios. Somos llamados. Como hemos dicho antes, Dios nos escogió, nos adquirió, pero ahora nos ha llamado a formar parte de un solo cuerpo. Formamos parte del cuerpo de Cristo y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de este cuerpo y miembros los unos de los otros. Y como miembros tenemos que tener cada uno nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:12 nos dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En un cuerpo cualquiera hay muchos miembros, pero todos los miembros son importantes y necesarios. Y cuando falta un miembro o se daña, todo el cuerpo se duele por ese miembro, como nos dice 1 Corintios 12:26. De la manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Formamos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Pero todos somos importantes y necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, tú eres importante. Te voy a poner un ejemplo. La mano. Es un miembro del cuerpo, ¿no? Y te voy a poner una parte del miembro este. La uña. Una uña. ¿Creéis que una uña no es importante? Pues es muy importante. Porque la uña da firmeza al dedo. Ayuda al sentido del tacto. Protege. Se utiliza como instrumento para levantar, para rascar, para muchas cosas, ¿no? Está diseñada para cuando es larga, tú la puedas cortar y no duele. ¿Cierto? Pero agárrala y tírale un tirón y arráncala. Solo con decirlo duele. ¿A que sí? Pero si lo haces,
o por un accidente ya te ha pasado, todo ese miembro se conduele. Incluso todo el cuerpo también puede infectarse, puedes tener fiebre, todo el cuerpo se conduele y tarda mucho tiempo hasta que ese cuerpo se recupera o ese miembro se recupera. Y es un ejemplo simple, es decir, que no tiene tampoco, no estamos hablando de un miembro muy vital, ¿no? Pero veáis lo importante que es, ¿no? De ser parte del miembro del cuerpo de Cristo y que todos somos importantes dentro de ese cuerpo. Ser agradecido. Tenemos que ser agradecidos porque no mereciendo nada, estando, como hemos dicho, muertos en nuestros delitos y pecados, apartados de su gloria, Él ha derramado de su gracia y nos ha escogido como parte de su cuerpo, de su reino. Nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo. Y hemos sido y somos coherederos con Cristo de su gloria. Tenemos muchos motivos para ser agradecidos, para estar agradecidos. Por ejemplo, nos ha escogido, como hemos dicho, nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha amado, nos ha librado del pecado, nos ha dado vida, nos ha dado su espíritu, nos ha hecho acepto en el amado, nos ha dado libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Es una lista larguísima que podemos tener de estar agradecidos delante de Dios. Tenemos infinidad de motivos para estar agradecidos, pero creo que el mayor de todo es que Dios entregó su Hijo, lo más valioso, para que por medio de Él pudiéramos estar reconciliados y ser un pueblo adquirido, amado y sirviendo a Dios. Amén. Bueno, pues concluyendo, y para no alargarme mucho más, recordando lo que hemos dicho, tenemos una identidad gracias a la obra de Dios en nuestra vida. Nos ha escogido como hijos suyos y somos parte de su pueblo. Nos ha hecho santos, es decir, nos ha apartado, nos ha puesto a un lado para andar en obediencia en su reino y en su palabra. Nos ha amado, ha dado lo más precioso que tenía y en Él nos ha amado. Tenemos que vestirnos de la forma apropiada, como sus hijos, con nuestra vestidura interior, que nos da el Espíritu Santo, como es la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Y como hemos visto posteriormente, el amor, la paz y la templanza. Con la vestidura exterior, que nos ayuda en la relación y la comunión para poder soportarnos y perdonarnos los unos a los otros. Con la vestidura de abrigo, que es el amor, que es el vínculo, es el pegamento que une perfecto. Y por último, hemos sido llamados a recibir la paz de Dios que gobierna nuestros corazones, no la paz de este mundo que nos da una falsa paz, pues en ella no podemos tener esa paz, solo en Dios. A ser parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y ser miembros de ese cuerpo los unos de los otros. Y a ser agradecidos por el privilegio que tenemos de estar en Cristo, de ser de los pocos escogidos. Porque como nos dice en Mateo 22:14, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tenemos un gran privilegio de poder ser parte del pueblo del Señor. Y tenemos muchísimo que agradecer, porque es por su amor, por su misericordia que Él nos ha tocado. Hay mucha gente que no conoce al Señor y tenemos que orar. Y como dice, hemos sido llamados a su luz y tenemos que ser luz. Tenemos que ser de bendición y tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas como parte de su pueblo. Y vestirnos para estar bien vestidos dentro de su cuerpo y tener armonía dentro de los hermanos. Porque allí el Señor, como dice, derrama bendición y vida nueva. Amén. Oremos.